Bun găsit, dragii mei! Sunt Alina Dima. Cred că suntem cu toții complet de acord cu faptul că avem o planetă absolut splendidă, care merită să fie explorată și trebuie să descoperim cât mai multe locuri fascinante de pe Gaia, sau Terra, cum se numește minunata noastră planetă. De această dată aș vrea să vă invit să pornim într-o altă călătorie virtuală, într-un loc absolut incredibil. O țară cu o istorie extrem de bogată și de frumoasă, o țară cu o biodiversitate absolut incredibilă. Este vorba despre fantasticul Peru. Evident, așa cum v-am obișnuit de altfel deja, gazda noastră este excelența sa, doamna ambasador Maria Eugenia Echeverría Herrera, ambasadorul Republicii Peru în România. Bine ați venit la rezidența ambasadei peruviene. Eu vorbesc puțin limba romană. Am acceptat invitația dumneavoastră de face acest interviu în limba spaniolă și nu engleză, pentru că știu că multe persoane din România vorbesc această limbă și le place să o exerseze. Su Excelencia, realmente le agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación y estoy completamente segura de que vamos a tener una conversación muy interesante sobre su país de las maravillas, ¿por qué no? Porque Perú tiene muchos misterios y también tiene una historia muy vasta y muy interesante. Una sucesión de civilizaciones que han dejado su marca y su herencia que los peruanos de hoy pueden ver y también los turistas del mundo entero. Pero quería empezar nuestro diálogo de hoy con una de las cosas más importantes, digamos, de un país, y eso sería su historia. Vamos a ver un poco, hacer un pequeño repaso sobre los momentos más importantes de la historia de Perú. Mucha gente asocia el Perú y su historia básicamente con el Imperio Incaico, pero como bien lo ha señalado, esta historia es mucho más antigua que el Imperio Incaico, que es de siglos XII al XVI. Si nos vamos ya al periodo lítico, tenemos el primer hombre de Pacaycasa en Ayacucho, 20.000 años. Pero ya en la época del sedentarismo y de las primeras civilizaciones, tenemos la ciudadela de Caral, que tiene 5.000 años de antigüedad. Eso significa que es contemporánea con Egipto, Mesopotamia, India, China. Esta ciudadela ha sido descubierta recién en 1994. O sea, luego pasamos a la época que se conoce como de las altas culturas peruanas y tenemos la cultura Chavín de Huántar, que es un poco madre de las culturas andinas, con un gran desarrollo en la metalurgia, la agricultura, la cerámica, y con templos muy importantes que visitar y objetos de esta cultura que están en los museos principales de Lima. Luego pasamos también dentro de estas altas culturas peruanas a la cultura Paracas, también de antes de Cristo, en la costa un poco al sur de Lima, con un gran desarrollo en textiles y cerámica. Y estos textiles, en realidad, que son muy antiguos, de colores con extractos naturales, se conservan hasta el día de hoy con la misma intensidad de colores. Fantástico ver estos super textiles Paracas. Luego pasamos a la época del Imperio Huari, que es el primer imperio de la América Antigua, y luego pasamos a los estados regionales, donde quiero mencionarte básicamente a las culturas Mocho, Mochica y la cultura Chimú, en la costa norte, muy desarrollados también en cerámica, en metalurgia, eran grandes navegantes. Y luego ya pasamos al Imperio Incaico, como decía, del siglo XII al siglo XVI, que tuvo una organización, era un estado monárquico, militar, teocrático, una organización muy definida que abarcaba lo que hoy son 6 países de América Latina: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina, que tenía un gran camino que conectaba todo el imperio, el Capacñán, 40.000 kilómetros cuadrados, con una red de tambos o reservorios donde
se podían abastecer de lo necesario y un conjunto de corredores entrenados, los chasquis, que eran como maratonistas que iban llevando las cosas urgentes, simplemente corriendo de un lado a otro. Y yo me acuerdo que siempre me impresionó saber que el Inca, en Cusco, a 3.300 metros de altura, comía pescado fresco que este sistema de chasquis traía desde la costa. Es ¿no? impresionante, o sea impresionante realmente. Sí. Bueno, y luego en 1532 llegan los españoles al Perú, encuentran un imperio que está dividido con una lucha fraterna y es la conquista del imperio inca, y tenemos luego desde ese siglo XVI hasta 1821 el virreinato del Perú, y en 1821 la independencia del Perú. Quisiera cambiar un poco de tema ahora y hablar de las atracciones turísticas más importantes y más conocidas de Perú, pero también de las que tal vez la gente no conoce tanto y que realmente merecen ser visitadas. Sí, mira, respecto a la importancia del turismo para el Perú, al 2019 el turismo representaba el 3.9 del PIB, generando alrededor de 1,5 millones de empleos directa e indirectamente. Claro, esto es un promedio, pero claro que hay algunas regiones que viven casi enteramente del turismo, entonces para esas será mucho más importante. Lo bueno del Perú es que puedes hacer todo tipo de turismo, cultural, arqueológico, de naturaleza, de aventura, gastronómico y también místico, ¿no? Entonces, dependiendo de tus intereses y de cuántos días dispongas para pasar en el Perú, tienes varios programas, varias posibilidades. Si tienes pocos días y no puedes viajar mucho en Lima, ya en Lima puedes encontrar muchos atractivos. El Centro Histórico de Lima es Patrimonio Cultural declarado por la UNESCO. Tenemos muy buenos museos, Museo de Oro, Museo Arqueológico. Lima además está en toda la parte urbana, hay una serie, hay más o menos 400 huacas. Las huacas son restos arqueológicos de carácter sagrado, que están repartidas por la ciudad, algunas de ellas muy bien recuperadas, con luces y restaurantes cerca, cosa que realmente puedes apreciarlos en toda su belleza. Y luego tenemos en la salida realmente de Lima, un gran santuario y oráculo que era centro de peregrinación en el mundo andino en la época del Imperio Huari, que es Pachacamac. Si quieres hacer un recorrido no tan conocido, te puedes ir a 170 kilómetros de Lima para visitar la Ciudadela de Caral, esta que te digo que es la más antigua de las Américas. Y si tienes suerte puedes incluso encontrarte a Ruth Chadi, que es la arqueóloga que la descubrió y que es la jefa del proyecto Caral, porque continúan las excavaciones. Un poco más de distancia te vas al norte a Chiclayo y visitas estas culturas que te señalaba de Moche y Chimú, que tiene los templos in situ, o sea, con unos muros pintados impresionantes, y también tienes algunos museos muy interesantes, y ahí yo te recomendaría ir en Chiclayo al Museo Tumbas Reales del Señor de Zipán. Yéndote al sur de Lima, si vas a Paracas, donde te contaba que había esta cultura con esos textiles fantásticos, ahí, bueno, tienes las líneas de Nazca. Este famoso conjunto de geoglifos raspados en el desierto de Ica, algunos de profundidad máxima de 30 centímetros, otros poca profundidad, pero que por las características del desierto se han conservado a lo largo de siglos, que son de gran tamaño y que se pueden ver desde las colinas aledañas. Y cuando visitas, obviamente que puedes tomar también una avioneta para sobrevolarlas. Y son esas líneas que todavía están llenas de misterio, porque no se sabe si fue un gran calendario astronómico o si tuvieron función ceremonial. Entonces eso Nazca. Sigues bajando y tienes la ciudad de Arequipa. El centro histórico también es patrimonio cultural declarado por UNESCO, y es la ciudad blanca porque está construida en sillar. El sillar
es volcánico, es piedra volcánica y es blanca. Entonces es linda la ciudad. Y en Arequipa también tienes el cañón del Colca, que es uno de los más profundos del mundo, tiene casi 4.000 metros de profundidad y donde estás a la misma altura que los cóndores. Entonces es impresionante. Y luego, después terminamos en Cusco, pero luego si vas más al sur, a Puno, el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, está a casi 4.000 metros, y ahí tienes un pueblo pre-inca también, de los huros. Y los huros viven en islas flotantes construidas por ellos. Luego, Cusco. Ya, Cusco significa en quechua ombligo del mundo, o sea, era la capital del imperio. Y bueno, es imponente la ciudad, tienes que ir. La entrada tiene la fortaleza de Sacsayhuamán, la ciudad de Cusco con lo que queda del templo más importante del imperio, que era el Templo del Sol, el Coricancha. Y cuando los españoles llegaron lo destruyeron, pero no completamente. Entonces construyeron encima la iglesia de San Sebastián y ahora tú lo que ves es la iglesia encima y todas las bases del Coricancha original, con buena parte de las paredes, que te da una idea de lo imponente que fue ese templo. Y bueno, luego de Cusco, que está a 3.300 metros, tomas el tren para ir a Machu Picchu. Que de hecho es la perla de la corona del imperio incaico. Exactamente. Y que es una de las ciudadelas más misteriosas de nuestro planeta, porque bueno, la civilización inca tiene todavía sus misterios Así que es. no han sido descubiertos. Cuénteme un poco sobre Machu Picchu. En realidad, Machu Picchu fue construido en la época del Inca Pachacútec, que es el que llevó el imperio a su máxima extensión. Se calcula que en el 1400 y algo fue construida Machu Picchu. Uno de los misterios que ha habido sobre Machu Picchu es cómo fue construida, porque está en la cima de la montaña a 2.400 metros. ¿Cómo subieron esas piedras en granito? Entonces, una de las explicaciones es que Machu Picchu está construida en una falla geológica. Entonces, ya la falla era una cantera de la que sacaban material para ir construyendo la fortaleza y toda esta ciudadela. Además, tienen que haber, o sea, es lo que es muy probable que haya sucedido. Y es que con troncos de árboles secos y húmedos fueron rodando, y por supuesto que con la fuerza humana de cuadrillas enormes de trabajadores, fueron llevando las piedras más pesadas y luego un trabajo de ingeniería fantástico para cortar los bloques al tamaño necesario para encajar en un diseño ya arquitectónicamente bien establecido y para que las piedras fueran encajando unas con otras y unidas con amalgama. Otro de los misterios es que, bueno, se piensa que quien la descubrió fue Hiram Bingham, este investigador de los Estados Unidos, pero en realidad ya era conocida por los pobladores de la zona, es inevitable. Lo que pasa es que él la estudió, vino con varias expediciones, hicieron realmente el trabajo de estudio y lo lanzaron al mundo con publicaciones en National Geographic y cosas así. Hablemos de la gente ahora, porque hemos hablado al inicio de nuestro diálogo del hecho de que Perú tiene una sucesión de civilizaciones y también hay muchas etnias todavía en Perú y es un paisaje muy rico en lo que se refiere a los recursos humanos, ¿por qué no? Y uno de esos son los indígenas que todavía existen y tienen sus tradiciones y sus supersticiones también y su idioma, que de hecho es el quechua, uno de los idiomas oficiales de Perú. Sí, mira, en el Perú, como tú bien lo señalas, es un país multicultural y eso es la fuerza, su riqueza. Respecto a las lenguas, si bien el español, el castellano, es la lengua que más se habla, 89% de la población habla castellano, tenemos 48 lenguas originarias, de las cuales 44 son amazónicas
y 4 andinas. O sea, eso ya te da una idea de la riqueza de esta diversidad de pueblos originarios. El quechua se habla todavía como 13% y el aymara también es una lengua andina, mucho menos, pero mucha gente habla también el español, obviamente. Cada pueblo tiene sus particularidades y si me hablas de supersticiones, es verdad que las supersticiones más difundidas, si quieres, en las zonas urbanas son las que conocemos a nivel universal, pero las que tenemos más conocidas en el área andina es, por ejemplo, con frecuencia, si algo no va bien, la gente piensa que te han echado el mal de ojo, que alguien te ha mirado mal y te ha pasado la mala suerte. Y entonces lo que hacen es, te pasan un huevo por el cuerpo para hacerte la limpia, se llama, para limpiarte esos malos espíritus, ¿no? Quisiera que habláramos ahora sobre otro tema que supongo sea realmente importante, porque estábamos hablando de la gente y de la fuerza de las civilizaciones que han existido y que existen todavía en Perú. Vamos a hablar de las personalidades históricas y culturales más importantes de Perú, porque estoy segura que hay algunos que conoce todo el mundo o que debería conocer todo el mundo. Sí, mira, hay uno que fue incluso elegido el peruano del milenio. Tal es el consenso que hay en torno a su importancia en el Perú. Y es Miguel Grau. Miguel Grau es un héroe de la Guerra del Pacífico que demostró que en los momentos más difíciles él se entregaba con todo y que también demostró a lo largo de su vida, con el ejemplo que dio, la importancia de la integridad y de los valores, porque era un hombre muy honesto, fue un padre de familia ejemplar y en la época, porque estamos hablando de 1879, en la época en que él vivió, él ya decía que el caudillo más importante era la Constitución, porque estamos hablando de una época en que los caudillos eran importantes, sin embargo, él ya se refería a la importancia del Estado de Derecho, que hoy en día es algo para nosotros muy, muy común y también muy importante. Otro personaje muy famoso del mundo cultural y que ustedes conocen muy bien, porque sus libros están traducidos al rumano todos, es Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura en el 2010 y que estuvo aquí en el 2013 para aceptar un doctorado honoris causa de la Universidad Babes Bolyai y se presentó además una obra de teatro suya en Cluj. Y tuvo un debate con un escritor rumano, o sea que esa fue la última vez que lo hemos tenido aquí a Mario Vargas Llosa, pero bueno, no pierdo la esperanza que vuelva nuevamente. Seguramente, porque Sí. nosotros aquí apreciamos mucho su escritura, Lo así sé. que lo esperamos. Bueno, de las personalidades, creo que sería el momento de sentarnos en la mesa. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Porque de hecho una de las riquezas más importantes y más apreciadas de un país y lo que habla de la cultura y del color y también del alma de un pueblo es su comida, es la gastronomía. Y entonces quisiera hablar de este tema, de lo que comen los peruanos y cuáles son las joyas que uno pone en la mesa tradicional. La gastronomía peruana está beneficiándose de un boom desde hace más o menos 2 décadas. Yo creo que las claves de este éxito se encuentran en los siguientes elementos. Primero, que tenemos una gran biodiversidad y productos en cada piso ecológico. Mira, el Perú tiene una costa estrecha que es más o menos 10% del territorio, una sierra que es como 37% y la selva, la Amazonía, que es en realidad la parte más grande, es casi 60% del territorio.
Y cada uno de esos territorios, de estas grandes superficies, tiene además subzonas con distintos productos. Entonces, de ahí han venido, tenemos 3.800 variedades de papa nativa. O sea, la papa se domesticó hace milenios en el Perú. Tenemos la kiwicha, muchos que son ahora conocidos como superfoods, ¿no? La kiwicha, la quinoa, la maca. Y bueno, muchos otros productos y usos ancestrales de la cocina que se han ido transmitiendo de generación en generación y que se han enriquecido con lo que nos ha venido con las influencias externas. Entonces tú me estás hablando de algunos platos típicos. Ya, a ver, el ceviche, que es pescado crudo marinado en jugo de limón. Es un limón verde pequeño el que tenemos en Perú, pero nosotros nos hemos adaptado muy bien con el que encontramos aquí. Y el ají que es el chili picante peruano, que tenemos mucha diversidad. Y bueno, eso es el ceviche. El camote, el maíz o choclo en el Perú tiene grano grande, ¿no? Luego tenemos el arroz con pato, que aquí lo hacemos con el super pato que encontramos en Rumanía, que es de buenísima calidad, o sea que nos queda exquisito. Luego la causa. La causa es un preparado a base de papa, papa chancada y mezclada y condimentada y rellena de distintas cosas. Entonces tenemos todas las variedades del relleno y es riquísima. Y nuestro trago nacional, que es el pisco sour, a base de pisco, que es un destilado doble de jugo de uva macerado, que viene de Pisco, que es una región al sur del Perú, donde tenemos una ciudad, un puerto. La pachamanca, por ejemplo, es una forma tradicional de hacer la comida en la sierra, que hacen un hueco, le ponen un hueco en la tierra con piedras calientes y ahí pones distintas variedades de carnes, queso fresco, así con achote, que son distintos condimentos, lo cierras, lo tapas con tierra, esperas unas horas y después lo abres y te mueres de lo rico. Cada región tiene sus platos típicos. Los restaurantes en Lima y en Cusco y en Arequipa, en las ciudades principales, han ganado premios a nivel internacional en una lista que hace la revista Restaurant británica entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, 7 son peruanos y entre los 10 mejores del mundo, 2 son peruanos. Y Virgilio Martínez, el cocinero del restaurante Central, fue el mejor cocinero del mundo un año antes de la pandemia. Porque tenemos un mundo tan rico, y yo lo digo siempre, que una de las cosas más importantes que una persona puede hacer en esta vida es viajar, seguramente. Nos llena el alma y la mente de tales riquezas que no se pueden comprar con dinero, digamos. Los recuerdos realmente quedan en un lugar del alma. Y es por eso que quisiera que regresemos en Rumania. ¿Por qué no? Desde Perú hacemos el viaje de vuelta a Rumania y quisiera preguntarle cómo le parece nuestro país y cómo le parece la gente, porque hemos hablado de los peruanos. ¿Cómo les parece? Bueno, tu país me parece una maravilla. También tienes ese sentimiento de multiculturalidad, ¿no? Con el que nosotros nos sentimos tan afines. He tenido la suerte de visitar buena parte de tu país y todo lo que he visto me ha parecido realmente, bueno, no en vano tienen una serie de lugares que son considerados patrimonio cultural por UNESCO, ¿no? He ido a Maramuresh con sus iglesias de madera fantásticas, el cementerio de Zapanta, que es único en el mundo, yo nunca he visto algo así. El monasterio de Barsana, luego he ido a Oradea y ahí el Art Nouveau, lindísimo, la arquitectura Art Nouveau. Luego en Bukovina, esos monasterios pintados son únicos también, son
fantásticos y cómo se han conservado a pesar del paso del tiempo. Bueno, por supuesto, Pelez, Bran, Brasov, eso es como el primer recorrido cuando uno llega acá. Luego he estado también en la playa, en Mamaya, todos muy emocionados en la familia bañándonos por primera vez en el Mar Negro. Por un lado, podemos decir que el turismo no está tan explotado como podría, porque el potencial es enorme. Por otro lado, tiene el atractivo de que tú te encuentras lugares que casi no están, que no están invadidos por los turistas, y eso siempre es maravilloso. Su Excelencia, ha sido realmente un encanto nuestra conversación y estoy segura que nuestro público en casa va a tener el mismo sentimiento, porque de hecho nosotros hablamos siempre de sentimientos. Es así como la vida debería de ser vivida y, como decíamos, los recuerdos son la parte más importante de la vida de un ser umano. Dragii mei, iată că până la urmă adevărurile universale țin de lucruri extrem de simple. Ne putem îmbogăți mintea și sufletul prin intermediul călătoriilor și, evident, cum ar putea să fie viața mai frumoasă dacă nu călătorim? Clar, Peru trebuie să intre pe lista dumneavoastră de călătorii oricât de vreme. Și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să vă transformați viața într-o poveste